¿Qué tal? Les saluda el pastor Sergio López desde Costa Rica. Soy el fundador del Ministerio Internacional Pescadores de Hombres y hoy es domingo 20 de junio del 2021 y es una oportunidad maravillosa para poder compartir una pequeña reflexión acerca del poder de la influencia de los padres hacia los hijos. Y recordando un poquito la sabiduría de Salomón en el Proverbios capítulo 22 y verso 6, un texto que hemos mencionado, nos hemos aprendido de memoria, pero que creo que le debemos prestar un poquito más de atención porque lo hemos diluido bastante y le hemos quitado mucho peso a las palabras. Sobre todo creo que al significado de esas palabras. Y él dijo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En otras versiones modernas dice que cuando ya fuere viejo no se va a apartar de esas enseñanzas. Y cuando nosotros reflexionamos acerca de este tema, los padres que tienen hijos pequeños o hijos jóvenes, evidentemente deben prestar mucha atención. Pero también funciona para los padres que ya tienen hijos grandes, que están casados, que ya tienen su propia familia, ya son hasta abuelos, y deben evidentemente recordar estas palabras. Usualmente en la crianza de los hijos se usan dos métodos que son efectivos. Cuando están muy pequeños, los niños necesitan control. Entonces el padre de familia debe guiarle, debe protegerle, debe ayudarle. Es aquella escena en la que todos recordamos, el padre de familia toma de la mano a su hijo y, y lo lleva, lo guía, lo ayuda. Pero cuando los hijos van creciendo ya empiezan a tomar sus propias decisiones. Y cuando ya están casados y ya no viven dentro del mismo techo, entonces pareciera que nuestra visión y nuestro panorama cambia mucho con respecto a eso. Y aquí es donde se hace más importante la segunda etapa de esta crianza, que tiene que ver con el, ya no con el control, sino con la influencia. Y es que me sorprende que todavía en América Latina los padres, incluso creyentes, todavía se pregunten cuál es su poder de influencia sobre los hijos y si deben o no aconsejar a los hijos. Me parece que este es un tema que no debe ser discutido. Dios dio autoridad a los padres, las otorgó a ellos, y los padres van a ser siempre los responsables de sus hijos. Cuando ellos no viven en casa, son parte de otra familia, evidentemente que ellos tomarán sus propias decisiones, pero el padre no deja de ser padre y todavía puede ejercer esa influencia que es tan importante. De hecho, en América Latina padecemos de un mal mayor, es tantas familias disfuncionales y lamentablemente hemos perdido el control y se debe básicamente a que el padre está ausente, aún viviendo dentro de su propia casa, pero no está casi nunca y no participa de las decisiones de sus hijos ni de la familia. Y por otro lado, cuando el padre de familia pues del todo no está, sea por una separación, sea por algo temporal, por el trabajo, o sea por un divorcio. Pero entonces evidentemente en América Latina se da un fenómeno muy interesante pero muy lamentable, y es que los padres ausentes eh, han afectado mucho emocionalmente la vida de sus hijos y evidentemente no lo han sabido manejar. Y tan malo digo yo es que estén en casa y que den malos ejemplos a sus hijos, que no se identifiquen con ellos, que no les muestren aprecio y por sus necesidades básicas, no solo de alimento y de vestido, de estudio, sino también emocionales y por supuesto espirituales. Yendo un poquito a la historia bíblica, podemos recordar los judíos, los hombres estudiaban en las sinagogas cuando los hombres ya alcanzaban la edad de 12, 13 años, pues entraban a formar parte de la comunidad y ya empezaban a tener responsabilidades y ya podían estudiar las Sagradas Escrituras. El padre guiaba y la madre se encargaba de coordinar,
de velar que todo aquello se cumpliera. Pero también la madre formaba parte de esa responsabilidad. Y evidentemente, aunque los judíos en el camino se han equivocado en muchos procesos de la vida, por lo menos en esto han sido un ejemplo en cuanto a que los padres han tomado el rol protagónico que Dios les otorgó, y ellos evidentemente han sido los responsables de guiar espiritualmente a su familia. De hecho, usted mira en el Nuevo Testamento, ese fenómeno no cambia, sino que usted ve, por ejemplo, el carcelero de Filipos dice que él creyó junto con toda su casa. Quiere decir que entonces que el padre seguía guiando, aún en tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, a la familia en asuntos de fe, en asuntos de doctrina. ¿Y por qué es que hay tantas familias disfuncionales y tantos hijos heridos y abandonados, tantos hijos en las calles, envueltos en vicios y evidentemente en homosexualismo, en lesbianismo? Me sorprende escuchar a muchos padres creyentes pedir peticiones a la radio y, y muchas de ellas es: mi hijo es homosexual, mi hija es lesbiana, ore para que Dios le libere de eso. Y evidentemente estamos ante un problema bastante serio que nosotros tenemos que intentar resolver, no con los métodos del mundo, no con la psicología moderna, sino con los principios bíblicos que son evidentemente eternos. Así es que tienen una gran responsabilidad los padres. Está más que demostrado que la ausencia de un padre evidentemente trae una afectación muy importante a la vida de la esposa, a la vida de los hijos. Y en este día del Padre quiero que más que todo que celebremos la paternidad responsable, que más bien meditemos un poco acerca de esta dinámica que se ha dado a través del tiempo y que lamentablemente por el hombre no asumir su rol, su responsabilidad, pues los hijos se han desviado del camino del Señor. En muchas ocasiones les han enseñado desde pequeños las Sagradas Escrituras y después ellos han tomado sus propias decisiones y se han alejado voluntariamente de los mandamientos de Dios. Eso es otra historia muy diferente, pero me parece que aún en esa situación, en esa condición, los padres deben ser absolutamente responsables, intencionales, para no dejar de orar por sus hijos, para intentar acercarlos a Dios nuevamente, para ganarse la confianza de ellos y para evidentemente acercarlos de nuevo al Señor. Parece que esta es una tarea de todo el tiempo y me parece que el poder de los padres es una influencia muy grande en los hijos. De hecho, me han preguntado en muchas ocasiones que qué pasa con el verso de Proverbios 22:6, con los hijos que ya se han apartado del camino, si eso realmente se irá a cumplir o no. Mi respuesta siempre ha sido la misma: Dios es fiel en cumplir todas sus promesas. El hombre le corresponde cumplir otra parte de esa responsabilidad para que eso se pueda cumplir fielmente. Pero al final es una tarea de entrega, de sacrificio, de perseverancia, en el que todos deben cumplir con su rol, con su responsabilidad, con su función. Y evidentemente nunca un padre de familia debe perder la esperanza de que sus hijos evidentemente puedan volver al camino del Señor y que aquellos que nunca lo han conocido pues tengan la oportunidad de tener ese encuentro personal con el Señor. Así es que esta reflexión está enfocada básicamente en eso, en no olvidar que como padres tenemos un poder de influencia muy grande sobre la vida de nuestros hijos y que lejos de mirar esa responsabilidad como algo muy grande, aunque de hecho lo es, deberíamos mirar desde la otra óptica y tiene que ver con la oportunidad que tenemos de influenciar de manera positiva a nuestros hijos. Han sido muchas las historias tristes en las que lamentablemente pues, los padres en su ignorancia han sido un mal ejemplo para sus hijos y ellos lamentablemente se han apartado del camino, han sido tropiezo para la vida de ellos, pero todavía creo que estamos a tiempo, antes que la venida del Señor se produzca, de remediar todas estas situaciones que nos puedan ayudar a volver al camino, volver a las escrituras, volver a las raíces y de tener hijos para la gloria de Dios, familias enteras que les sirvan
a nuestro Señor Jesucristo. Así es que bajo este panorama quiero que reflexionemos como padres y que no perdamos las oportunidades que tengamos de aconsejar, de animar, de amar, de perdonar y de intentar ganarse el corazón de nuestros hijos para que una vez que eso suceda, pues estemos más cerca de ganarlos para el Señor. Así es que nunca pierda la esperanza, pero piensen en eso, en el poder de la influencia que usted tiene como padre sobre la vida de sus hijos. Incluso si sus hijos ya están casados, viven fuera de su casa, todavía usted tiene ese poder de influencia, el poder de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, y no desperdicie esa oportunidad para lograr llevarlos de nuevo al camino del Señor. Así es que un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes, espero que meditemos en este día y feliz Día del Padre para cada uno de ustedes.